Seguimos en el braserillo. Esta gente, Antonio Illán, Nacho Andaria, José María Ruiz y Carlos Bermejo son gente de restaurante, y nuestro próximo invitado también, ¿eh? Y de hostelería, porque es verdad, Nacho, que tenemos la mejor hostelería del mundo. Tú que eres una persona muy viajada, lo sabes, ¿verdad? Hombre, yo te voy a decir una cosa, la hostelería dentro del PIB español es una de las más fuertes junto con la construcción, es decir, el turismo es esencial. ¿Dónde está la mejor cocina de España? ¿Los mejores chefs dónde están? Bueno, en el País Vasco. Suele estar, y en Castilla-La Mancha también, y en España en general, mejor que los franceses. Y en tu tierra, Castilla-La Mancha. Hombre. Y, Antonio, ¿qué piensas de la medida? Lo mismo que le preguntaba antes a Bermejo y a José María. De la medida que propone la ministra de Trabajo. La medida, yo creo que está vista con los ojos de una ministra de Trabajo que atiende a la situación del colectivo de los trabajadores. Pero yo creo que debe tener en cuenta también un poco que España no es Suecia, que se anochece a las 4 de la tarde. Bueno, hay un titular de la España, patronal de Barcelona que ha dicho, dice, la ministra se cree que vive en Suecia. Sí, pues claro. Pero también hay una cuestión, Jesús, que tú date cuenta, esta problemática que ha creado la ministra de Trabajo, como decía anteriormente, que no tiene la cuantía, ya en su día con Fátima Ibáñez se cuestionó y Rajoy lo planteó. Es decir, aquí lo único que se entiende es de los derechos de los trabajadores. Es decir, la hostelería no se puede cercenar ese derecho que puedan tener abierto el tiempo que quieran, siempre y cuando cumplan con sus obligaciones. Que pongan más inspectores de trabajo, que pongan más inspectores de Hacienda. Bueno, pero es que aparte y nada más. Las comunidades tienen también tienen los horarios locales, claro, y las administraciones locales. Bueno, ¿cuántos profesionales de este país, de cualquier ámbito, quizá alguno de ustedes estará o habrán estado en esa tesitura, han tenido que dedicarse a labores no propias de su profesión para sobrevivir, por ejemplo, de lo que hayan estudiado? Bueno, pues hemos hablado de ello hace un ratito, ahora mismo, la hostelería. Trabajar en un bar es lo más recurrente. También la agricultura, cuando llega la época de la cosecha. Pues es lo que tuvo que hacer nuestro invitado, el periodista Javier López. Buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Jesús? Un placer. Encantado de estar contigo. Muchas gracias por venir al braserillo a contarnos. Es un placer tenerte aquí en tu medio natural, un plató de televisión, porque Javier ha sido uno de los rostros más conocidos en este país, en un tiempo en el que le podíamos ver todos los días presentando programas y noticias en el canal 24 Horas de Televisión Española, en otras televisiones también regionales. Ha sido y es columnista y analista en diversos medios escritos, hasta que un día, pues lo que él denomina la crisis del periodismo, en un tiempo de incertidumbre e imprevistos, le hace tener que tomar una decisión, que es dedicarse a otra cosa totalmente diferente, porque el sueldo no daba. Y esto lo ha reflejado en este libro, El vendedor de camisas, que a eso se dedicó mi buen amigo Javier López. ¿Por qué? Porque llega un momento en tu vida que tienes que tomar una decisión. Yo creo que lo has enfocado muy bien, Jesús. Al principio no se trata de que yo sea periodista, se trata de que yo soy periodista y que tenía ya una trayectoria larga, contrastada, como presentador de noticias en Televisión Española, dirigiendo proyectos de comunicación, pero llegó un momento en que, lo has reflejado perfectamente, no daban las cuentas, no salían las cuentas y tuve que hacer algo. Todo esto, claro, lógicamente, después de llamar a 1000 puertas más relacionadas con lo nuestro que el ser vendedor de camisas, pero llega un momento dado y un momento límite que tienes que hacer algo, y gracias a un amigo, bueno, pues me metió en un centro comercial y allí estuve vendiendo camisas en un tiempo relativamente cercano, estoy hablando de hace 5 o 6 años, y allí estuve pues como 2 años y medio, 3 años, haciendo compatible este trabajo de vender camisas, que por cierto me acabó gustando, y mis trabajos de periodista, pues en tertulias, presentando eventos, escribiendo columnas, que bueno, estaba muy bien para mantener una tarjeta de presentación, para que no caducara mi tarjeta de presentación como periodista, pero que no daban, ¿no? Entonces había anécdotas curiosas, que empiezo el libro con una de ellas, pues un señor, oye, que le estaba vendiendo una camisa un día y entonces... Y te reconoció. Claro, entonces yo había estado la noche antes, en la noche en 24 horas, con el compañero Víctor Arribas, en la época que estaba Víctor, hablando de Donald Trump, con José María Carrascal, con Javier Fernández Arribas, bueno, con una serie de compañeros, y claro, este señor yo veía que no se centraba en la operación de vender la camisa, ¿no? Yo decía, este señor no está... Yo le conozco de algo a este señor. No está en lo que está... Bueno, al final le vendí la camisa y ya al final de la operación dijo, pero usted no estaba ayer en la tele hablando de Donald Trump. Bueno, yo decía, sí, claro. Bueno, dice, jolín, hay que ver lo que está pasando en este país, porque yo he vivido mucho en Estados Unidos, me dijo el señor, y allí todo el mundo hace de todo. Claro. Y veo que aquí también vamos por ese camino. Cuando te tienes que dedicar a esos grandes almacenes, a vender camisas, yo supongo que como en cualquier oficio tuviste que ir aprendiendo
de aprendiz digamos, a oficial, ¿no? O sea, también tuviste que ir subiendo Claro, escalones. vamos a ver, yo cuando llegué allí, Jesús, te puedes imaginar, ¿no? Como un elefante en una cacharrería, totalmente, sin tener ni idea de nada. Vender una camisa es un oficio que requiere un aprendizaje, y un aprendizaje lento, además. Es decir, una camisa están las tallas, está la talla americana, la talla europea, están los entallados, está ya tu propia visión de una persona, pues el saber más o menos qué talla puede necesitar sin necesidad de tener que estar ahí tocándole mucho el cuerpo ni tal. Es un oficio, el vendedor de camisas es un oficio. Y yo tuve la suerte de tener muy buenos compañeros, como no los había tenido yo creo casi nunca en mi mundo de periodista, y estos compañeros me enseñaron bien, me ayudaron, me echaron un cable, me daban chuletitas para que las tuviera ahí guardadas de los entallados y tal, ¿no? Y bueno, pues al final se convirtió en un... ¿Fuiste ascendiendo? Bueno, no es que ascendiera, fui aprendiendo. Aprendiendo. Fui aprendiendo el oficio. Y yo recuerdo que yo al final de estar en este oficio de vender camisas, yo ya lo hacía con mucha naturalidad. Ah, claro. Yo ya te miraba así, te decía, tienes una tal, Y pero igual el cuello no te va con la talla del tronco, igual a lo mejor necesitas para el cuello, entonces podemos buscar una combinación que te... ¿Sabes? O sea, yo ya lo iba haciendo con una naturalidad, claro. Haces una reflexión en este libro que he tenido el gusto de leer, defendiendo al periodismo de hoy como un oficio, bueno, defendiendo no, o sea, criticando al periodismo de hoy como un oficio desdibujado, difuso, confuso, impreciso y en sus límites y devaluado, que va a la deriva y que la opinión bien construida es sobrepasada ahora por una ocurrencia, como antes decía aquí Nacho Andalias, en las redes sociales, ¿no? Claro, yo creo que, además creo que lo has dicho literalmente, confuso, difuso, desdibujado, ocurrencias, es decir, la gente, por ejemplo, nosotros que escribimos columnas, yo nunca lo he dejado de hacer, pero la gente ya no quiere columnas de opinión, bien fundadas y bien escritas. La gente lo que quiere son ocurrencias que se lanzan a las redes sociales y que alimentan los prejuicios que uno ya tiene de antemano, ¿no? No se busca el poner en contexto un hecho, se busca alimentar el propio prejuicio que uno tiene, ¿no? Decía el otro día el filósofo Marina, José Antonio Marina, decía, si uno busca un influencer, qué grande es que quiere ser influido, ¿no? No quiere ser informado o no quiere ser puesto, no, quiere ser influido, ¿no? Ahora lo que priman son los influencers, que realmente lo que lanzan al aire son ocurrencias, alimento, pasto para los rebaños, ¿no? Y me voy a permitir esa expresión. A ver, tú dices que la información hoy no interesa y que el periodista... y que ser periodista es súper guay y es de lo mejor si es escandalosamente parcial. Es decir, si se coloca en una de las trincheras que hoy hay que ponerse la camiseta, como ya ocurre, por ejemplo, en muchos casos en el periodismo deportivo, que ahí ya la gente va con la camiseta del Real Madrid o del Barcelona, eso está clarísimo, algo que era algo inusual y que, bueno, era una utopía, ¿no? Pero en el caso del periodismo deportivo... podemos tener también cierto paralelismo en el caso del periodismo político, ¿no? No, es que ahora el periodismo político cada vez se parece más también al periodismo deportivo. Claro. Te cuento una anécdota en el libro. Yo estoy muy marcado por una cuestión de generación por personajes como Luis del Olmo, por ejemplo, ¿no? Que cuando yo empezaba era como la gran referencia, ¿no? Luis del Olmo. Yo recuerdo que yo iba a la Facultad de Ciencias de la Información con los casquitos puestos escuchando el protagonista que empezaba en ese momento, ¿no? Yo recorría mi camino desde mi barrio de Argüelles hasta Ciencias de la Información y iba escuchando a Luis del Olmo. Es una referencia para mí total, ¿no? Y yo recuerdo una vez que Luis del Olmo decía, a mí lo que me resulta más halago es cuando un oyente me dice, ¿pero usted de qué es? ¿De derechas o de izquierdas? ¿De derechas o de izquierdas? Claro, porque él mantenía así un equilibrio, ¿no? Y entonces eso ahora mismo es imposible. Eso ahora mismo es imposible, o sea, tienes que estar claramente marcado. ¿Y los medios también tienen que tener una línea editorial? ¿Y los medios tienen que tener una línea editorial? ¿No hay medios imparciales? Hoy por hoy no. Hoy por hoy no. Tú escúchate cualquier emisora de radio por las mañanas y te dan, es decir, la COPE, la SER, y te dan una visión totalmente distinta y distante de un mismo hecho. De un mismo hecho. Antes sí, creo que sí que había más equilibrio. Por ejemplo, Luis del Olmo era una persona que tenía un punto de vista propio. Te iba a decir, hoy le hubieran dicho que era un equidistante. Yo tuve la suerte de aprender mucho de él porque hacía
la versión local de protagonistas. Y entonces a mí me enseñó también eso, ¿no? Que había que ser ecuánime. Esto ahora intentamos llevarlo, evidentemente. Esta mesa es muy ecuánime. Exacto. Esta mesa es muy equilibrada con la gente que tenemos aquí. Y esto es lo que hacemos aquí en el Braserillo. Y este medio y este grupo que están ustedes viendo ahora mismo, pues intenta eso, escuchar a todas las sensibilidades. Pero bueno, pero también son emisoras privadas, son negocios privados y cada uno puede cambiar la línea editorial mañana si quiere, ¿no, Javier? La línea editorial se puede cambiar cuando se quiera, generalmente no se cambia, pero yo creo que lo que falta es gente que aporte algo. Es decir, yo lo que critico en el libro son los periodistas barra tertulianos, que no es el caso del Braserillo, como correas de transmisión de argumentarios de partidos políticos, y hablo y voy más allá, y hablo de las cuotas de tertulianos, periodistas, que están puestas directamente por los partidos políticos. Y voy más allá todavía y cuento una experiencia personal. Yo en un momento, antes de empezar a ser vendedor de camisas, pues en esos movimientos ya un poco desesperados de a ver qué hago, yo estuve en despachos de políticos. Y lo cuento en el libro. ¿Ministeriales? Por ejemplo, sí, de la vicepresidenta del gobierno en ese momento. De Soraya. De Soraya. De Santa María. Y yo llegabas allí y lo que querías era que te colocaran en una tertulia. O sea, tú ibas allá a calzón quitado, vamos, o sea, directamente. Claro, o sea, entonces, yo esas cosas las cuento porque creo que hay que contarlas. ¿No? A ver, entonces, afirmas que hay soldados que se afanan por agradar y que lo que está pasando en el periodismo de hoy nada tiene que ver con lo vocacional, con tu vocación que heredaste de tu abuelo, he leído. Él te aficionó a leer periódicos, porque tú leías muchos periódicos junto a tu abuelo, pero que el periodismo hoy no da para más. Incluso recomiendas lo que tú has hecho, tener otro trabajo para poder vivir, digamos, dignamente, ¿no? Claro. Esto es un mensaje a los estudiantes de periodismo. A mí hay gente de en torno a 18 o 20 años que me preguntan, ¿y esto tiene futuro? Es que me lo han preguntado varias personas, o las padres y las madres de chicos de 18 o 20 años que me dicen, oye, me dice mi hija que te pregunte. Digo, mira, lo que yo entiendo por periodismo no tiene ningún futuro, ninguno. Es decir, lo que yo entendía por periodismo cuando yo empecé a trabajar en un periódico, en una radio, en una televisión, creo que tiene muy poco futuro. Otra cosa es que te metas por lo que yo no me planteaba como algo periodístico en aquella época, pero es lo que tiene algo de futuro hoy. Es decir, la comunicación corporativa, la comunicación empresarial, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, que utilices el periodismo finalmente para hacerte un máster de comunicación empresarial, ¿no? Sí. Entonces, por ahí igual sí, ¿no? Pero esa pasión del periodismo como uno que está buscando noticias y que lo que quiere es contar noticias en la radio, en la televisión, en los periódicos, eso que yo tenía en la mente cuando leía los periódicos con mi abuelo, que es una figura fundamental en todo esto y en mi vida, ya eso no existe ya. Javier, en tu libro aparecen conversaciones, complicidades, encuentros que tú has tenido con otros grandes del periodismo. Hablas de Pedro Piqueras, que creo que incluso te compró alguna camisa, Sánchez Dragó, Alfonso Usía, que es Ana Blanco, una compañera tuya de televisión española que se ha jubilado hace muy poquito tiempo de la televisión pública, y otros tantos que te encontrabas en los pasillos, incluso de televisión española, ¿no? en los distintos medios, y que todos han sido un referente del periodismo de ayer. ¿Qué has aprendido para lo bueno y para lo malo de todas estas referencias, de esas personas? A ver, ahí has citado a varias personas, por ejemplo el caso de Ana Blanco, a mí me parece una persona ejemplar, además un contrapunto total a lo que hay ahora. No es raro que se haya retirado, todavía podía haber seguido, pero era una presentadora absolutamente sobria, sin ningún tipo de vanidad añadida. Ahora hay presentadores y presentadoras que se pasan todo el día alimentando redes sociales con postureos que no vienen al caso. Y dices, bueno, yo lo que quiero es que me presentes el informativo, el programa, que me da igual luego ya la chaquetita que te vas a poner, o cómo es tu casa, o cómo es tu perrito. Dedicas un capítulo al postureo. No, es que a mí eso me tiene asombrado viendo presentadores de televisión que dices, bueno, vale. Entonces Ana Blanco era el contrapunto de todo eso. Ella se ponía a presentar el telediario y punto. Y ya está, y lo hacía con una gran profesionalidad y punto, y no sabías más de ella, ¿no? Y yo creo que hace falta gente de este tipo, ¿no? ¿Qué has aprendido de ellos? Por ejemplo, Ana Blanco, cosas positivas. La anécdota de Pedro Piqueras es muy curiosa. Yo siempre tengo buen concepto de Pedro Piqueras. Lo que pasa, Pedro Piqueras, yo le conocí hace años, le conocí cuando yo presentaba unos informativos en Vocento.
Un día me presenté en un evento, en unas antenas de oro de estas, ¿no? Hombre, Pedro, eres una referencia para mí y tal. Ah, pues si yo te conozco a ti, si yo hay veces que te veo en la televisión esta de Vocento... Y te ficharía, te dijo. Y yo digo, a este chaval habría que ficharle. Te dijo eso. Claro, luego seguimos el trato por una serie de circunstancias. Nos encontrábamos en un pueblo donde él tiene una casa y donde yo tenía una novia. Y bueno, pues eso contribuyó a que siguiera tratando con él, quedando de vez en cuando. Pero luego nos encontramos en la planta. De las camisas. En las camisas, ¿no? En las camisas, ¿no? Y todo aquello me resultaba muy chocante, ¿no? A ver, yo creo que los directivos de los medios de comunicación son bastante indiferentes a veces hacia la suerte de personas muy válidas, a las que podían haber echado una mano en un momento dado. No digo haber hecho un fichaje estrella, ¿no? Como, pero por lo menos haber echado una mano, ¿no? Porque hay mensajes que son bastante claros, no hace falta explicitarlos mucho, ¿no? A ver, de los políticos, te he preguntado por los profesionales de los medios, pero de los políticos a los que has entrevistado y con los que has convivido, ¿has aprendido algo también de ellos? Sí, los políticos, lo que he aprendido es que yo en un momento dado tuve muchas expectativas con los políticos, como una segunda opción, es decir, bueno, si está fallando lo del periodismo, oye, te enganchas a un político y algo tendrá para ti, ¿no? En un gabinete, en un tal... Y por ese terreno me decepcioné mucho también, ¿no? Estuve ahí cerca de entrar con Martínez Almeida en un momento dado, cuando él empezaba en el Ayuntamiento de Madrid, pero bueno, al final ellos tienen también su camarilla de periodistas y tal, y también bueno, ¿te has movido? Complicado. Me he movido, sí. En el mundo de los políticos... Para encontrar trabajo en lo tuyo. Yo en lo mío y en lo más o menos mío, pero de todas formas, en situaciones aledañas a lo nuestro. Pero te ¿no? tienes que convertir en el vendedor de camisas. Que por cierto, Montoro, el exministro de Hacienda, que iba por ahí por la plata, ¿también le vendiste alguna camisa? No, yo a Montoro no le llegué a vender camisas. ¿No sabes si era ahorrador? Yo creo que tenía pinta ¿Era ahorrador? ¿Buscaba ofertas de camisas? Yo creo que tenía pinta de ahorrador. A ver, te van a preguntar, Antonio y Jan, porque siempre queremos compartir también esta charla con Nacho Andarias, con Carlos Bermejo, con José María. Antonio. Siempre he entendido que el periodista debe tener sentido crítico, ¿no? Para ser buen periodista. ¿Crees que se ha perdido mucho el sentido crítico? Sí, yo creo lo que decía, los periodistas ahora mismo estamos en argumentarios ya prefabricados de antemano. O sea, no tenemos, hay excepciones. Aquí tienes, por ejemplo, al señor Olmedo, que es un gran analista de todo, ¿no? Y que generalmente despliega puntos de vista bastante propios, pero estamos en argumentarios muy prefabricados. Vamos a tertulias con argumentarios ya prefabricados. Vamos a tertulias a hablar de cosas que sabemos y cosas de las que no sabemos, de las que mejor podrían ir otro tipo de personas. Lo que pasa que, bueno, también lo hablo, la tertulia en un momento dado es una salida. Tienes un poquito de visibilidad, igual te dan algo y puede ser una salida en un momento dado. Pero yo creo que está un poquito desmadrado todo el tema este también. Andarias. A ver, hay una cuestión que me choca. Es decir, no hay libertad a los periodistas de opinión ni nada, estáis muy vinculados a los grupos de presión de los cuales vosotros dependéis. Todos no. Pero mira, yo me pongo en la piel... El caso de Bermejo no es así, pero bueno, claro. pero no hay... yo creo que todos no. Me pongo en la piel del periodista, por ejemplo, que escribe una columna que puede ser súper meritoria, la columna, y ser un análisis perfecto, pero que le están dando por esa columna, pongamos que menos de 100 euros. Ese periodista, que puede escribir muy bien, está condicionado por un montón de cosas. El poder político, el poder económico, la propia línea editorial del medio donde trabaja. Los anunciantes, y al final sale lo que sale, que está muy bien, pero que podía estar mejor si no tuviera tantos condicionantes. Y te estoy hablando de columnistas, de opinadores de nivel medio o bajo. No te estoy hablando de las grandes estrellas, que igual sí que se pueden permitir algo más. Bermejo. De periodista a periodista. Buenas noches. Gracias. De alumno a maestro. Antes Nacho Andarias comentaba acerca del papel del periodismo como cuarto poder o como fiscalizador del gobierno o de los otros tres poderes, ¿no? ¿Cuál crees tú que es el papel de los periodistas en esta sociedad del siglo XXI, especialmente en España? Yo creo, y lo que denuncio en el libro es que estamos desdibujados y devaluados y arrastrados.
Es decir, el barquito en el que vamos montados los periodistas es como muy viejo, se está quedando inservible, nos pasan por babor, por estribor, por la derecha y por la izquierda otro tipo de embarcaciones que son como más ágiles. Estoy hablando de los influencers, de las redes sociales. Entonces, habría que redefinir mucho cuál es el papel del periodista y también habría que determinar quién es periodista y quién no es periodista y qué sabe hacer un periodista que no sabe hacer otra persona. Y no estoy hablando de la carrera exactamente, porque igual has hecho la carrera pero no has hecho más que la carrera. Yo creo que sería mejor determinarlo en función de una serie de años que puedas haber trabajado en un medio. Una trayectoria, ¿no? Yo creo que eso habría que ponerlo en orden un poco. Javier, esta portada es muy interesante, si la veis, si la ven ustedes. Javier se apoya en un coche que era el paisaje de nuestras carreteras allá por los años 60, 70, incluso 80. Y 80 por ahí. Junto con el 600. Hablo del Citroën 2 caballos. Esto es una herencia familiar, he leído también, y ahora te apoyas en él y se ha convertido este coche precisamente en un símbolo porque la radio es ahora tu compañera. Podemos decir que el gran programa, yo creo que el gran programa que se dedica en España a eso de lo que tanto hablamos incluso aquí en el Braserillo, la despoblación, la España despoblada, es el que dirige y creo este señor, Javier López, Llena de vida, la España vaciada. Es tu proyecto en la radio, esa que dices que sigue llegando a la gente, al transistor, que se está revalorizando más que nunca y que nunca muere, y estoy contigo porque antes de todo yo soy un hombre de radio, que es a lo que me dedico en gran parte, ¿no? Y que dices que la radio sigue fluyendo, inventándose, como este programa que conduces dedicado a nuestra extraordinaria geografía de los pueblos, que te está trayendo muchas satisfacciones, ¿eh? Sí, el proyecto del Llena de vida la España vaciada, bueno, pues me lo inventé ahí un poco entre camisa y camisa, ¿no? Con este empeño de decir no quiero morir como periodista, ¿no? Y ahora sí lo estoy desplegando en una plataforma multicanal que se llama Click Radio TV, también en la Radio Autonómica de Castilla-La Mancha, en forma de sección. Se trata de dar voz al problema de la despoblación, pero desde un punto de vista positivo, juvenil, por eso también el 2 caballos, que es vintage, que es alegre, con todas las iniciativas que se están moviendo en torno a esto que hemos venido a llamar la España vaciada, que hay muchísima gente, y gente muy joven y gente muy preparada, que ha decidido crear proyectos, crear historias. Y se vive en los pueblos. Y en pueblos muy pequeños. Sí, entonces este programa, que es pionero, porque es el primero que se dedica a eso, con la trayectoria que tiene, lo que da es voz a ese tipo de iniciativas. Y el coche, que es un coche familiar, tiene creo que como 42, 43 años este cochecito, este 2 caballos. Y va está muy ligado a la historia de mi familia y bueno, ahora mismo ya lo tenemos en un pueblo de Toledo, donde tengo casa, donde tengo raíz, en la Torre de Esteban Ambrán, y lo tenemos guardadito como una gran reliquia. Pero sigue funcionando. Tú lo arrancas y tiras para una maravilla, el 2 caballos, ¿sí? Yo tuve un Jan 6, que era más modernito. Bueno, para terminar, es muy interesante el libro. Dedicas en él a la figura de la que hoy es reina de España, doña Leticia, y que antes fue tu compañera, Leticia. Le haces un epílogo y le dedicas una serie de reflexiones, ¿no? Claro, Leticia, es que fuimos compañeros en Televisión Española, tenemos la misma edad y en esos años en los que éramos compañeros y hacíamos lo mismo en Televisión Española como presentadores de Televisión Española, pues tendríamos, creo, el mismo nivel de expectativas o similares, y luego la vida nos ha llevado por caminos totalmente diferentes a lo que podíamos pensar o soñar hace 20 años, ¿no? Que es cuando éramos compañeros en la Televisión Española, ¿no? Bueno, te has callado... Luego nos hemos visto... Os habéis encontrado, ¿no? Hay fotografías. Nos hemos encontrado en algún evento, tal, hemos hablado, hemos compartido, intercambiado dónde andas, yo sé dónde anda ella, sí, pero claro. A lo mejor ella me tiene que preguntar más a mí. Te has callado, Javier López, muchas cosas, muchas reflexiones en el vendedor de camisas. Sí. Mira, y eso se queda para una segunda parte, que podría ser el vendedor de pantalones, por ejemplo. Podría ser el vendedor de pantalones. O sea, te has callado mucho, porque aquí, a ver, no tienes tampoco mucho filtro, ¿eh? O sea, yo he leído y hablar del periodismo de hoy, de la realidad, dices que está en peligro de muerte. A ver, me he callado no cosas... No sé si habrá salvación, pero te has callado cosas, ¿eh? Lo que se dice es todo verdad, pero me he callado cosas referentes a personas que a lo mejor no lo digo del todo, pero lo dejo ver, y luego he dejado en el tintero cosas referidas a personas pues que por el motivo X, el que se ha dicho esto, mejor lo voy a guardar. ¿No? Pero saldrá algún día. Eso no lo sé. Eso lo tendré que No pensar. se lo pierdan. Javier López, periodista y compañero, acaba de lanzar su libro El vendedor de camisas, una reflexión sobre la crisis del periodismo a partir de una peripecia personal en la que tuvo que compatibilizar el periodismo, su vocación, con su empleo de vendedor,
su medio de vida en un centro comercial, en un gran centro comercial. Pues ha sido un placer escuchar las curiosas e interesantes vivencias de Javier López. Seguro que este libro le va a descubrir más cosas. Don Javier, maestro, muchas gracias, compañero. Gracias. Por haber estado con nosotros. Y enseguida, con José María Ruiz, con Antonio Illán, con Carlos Bermejo y con Nacho Andarias, nos vamos a acercar a la actualidad más cercana, la de aquí, la más doméstica, la de Castilla-La Mancha y la provincia de Toledo. Como es habitual, recibiremos también la visita de un representante de la política castellano-manchega, hoy David Gómez Arroyo, delegado de la Junta de Castilla-La Mancha en Talavera. Se sienta en la mesa enseguida aquí en el Braserillo.